Muy buenas tardes, queridos oyentes de Espacio Radio. Estamos en otras de nuestras historias de cancha. Gracias a la inestimable colaboración en los controles de Jonathan Levián, que nos permite que esto salga al aire como cada semana en una forma excelente. También el agradecimiento para Raúl Lurati, nuestro director de esta queridísima radio, que permite que este espacio nos dé la posibilidad de llegar a todos ustedes, con la compañía de mi compañero, co-conductor y amigo Pablo Punturiero. Ponemos en marcha esto que remite a algún futbolista, a algún gran equipo de nuestra dilatada historia de nuestro fútbol. Y en este caso nos vamos a referir a un muchacho que nació del otro lado de la orilla de la Plata, a un uruguayo, a un jugador de fútbol excelente, una mejor persona, que se trata de Roberto Matosas, este muchacho nacido en Mercedes, Uruguay, que comenzó su carrera en Peñarol, que jugó esas terribles Copas Libertadores de 1960, 61, 62, 63, saliendo dos veces campeón de América con Peñarol, una vez campeón intercontinental, y luego vino a River Plate, donde hizo una dilatada y exitosa carrera, volvió a su Peñarol natal y después continuó viaje hacia México, donde jugó hasta 1976, como muy bien él nos lo va a decir, gracias a que pudimos conectarnos con este muchacho que vive en Veracruz, México, desde hace muchísimos años, y hoy tenemos la posibilidad de acercar su relato y también el saludo de un compañero de juego en River Plate, un amigo de él que va a ser Daniel Bayo, y con esto vamos a dar comienzo a nuestro programa del día de la fecha. Muchas gracias por seguirnos y por seguir esta hermosa historia de cancha. Hola, muy buenas noches. Soy Roberto Matosas, exfutbolista de Peñarol y de River Plate, y estoy saludándoles a todos ustedes gracias a esta amabilidad y este llamado que Jorge me ha realizado, el que me da muchísimo gusto. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Roberto. Yo sé que usted me está hablando desde Veracruz, México. De Veracruz, México, efectivamente. Donde usted reside. Mire que le agradezco su amabilidad y bueno, hay muchísima gente interesada por aquel muchacho que nació en Mercedes y que llegó prontamente al querido Peñarol. Sí, tuve mucha suerte porque cuando llegué había muy buenos futbolistas que fueron los que cimentaron parte de la... Cuando uno se encuentra con jugadores de gran clase, todo argentino, cordobés, que fue entrenador de la selección de Uruguay en el año 70, William Martínez, Néstor Goncalves, José Sacía, en fin, jugadores de gran estirpe que nos facilitaron mucho nuestra adaptación y nuestro paso por el fútbol en el Uruguay. ¿Usted estuvo en la primera Libertadores del 1960, Roberto? Sí, jugué en la final el partido en Montevideo contra Olimpia de Paraguay, y en Paraguay jugó Goncalves porque estaba lesionado. Ah, mire usted. Sí, sí. Y también jugué ya de titular en la segunda Copa América, que fue contra Palmeiras, que quedamos empatados ese día 1-1 y ganamos el campeonato. Sí, 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 he visto videos de aquel recordado gol del Pepe Sacía en San Pablo y que salió un campeón, bicampeón de América. Sí, sí, bicampeón de América, efectivamente. Y la primera intercontinental. Y la primera intercontinental. Ajá. Nada más que en la primera intercontinental yo ya estaba en River. Ah, sí, pero... Ajá. Yo me acuerdo de que fue la transferencia más millonaria de la época,
33 Sí, millones. sí, quién sabe qué serían $100.000 tal vez. No, no creo, ¿eh? Yo creo que fue una cifra muy importante, 1964, y usted Ajá. arriba, que lo dirigía también un entrenador uruguayo, eh, Fernández Viola, era En- este muchacho, Enrique Fernández Viola. Enrique Fernández Viola. Qué bien, qué bien, Sí, había sido futbolista él y estaba dirigiendo en España, creo. Y vino para River. qué bien. Y qué meritoria que fue su paso por River Plate, porque dejó grandísimos recuerdos, a pesar de como muchos lo llaman, la década infame, ¿no? Que River por una cuestión o por otra no pudo salir campeón. Sí, la verdad que fue una época oscura. Sí, sí. Sí, Pero pero siempre agradecido con esa institución que ha sido ejemplar, es un ícono en el fútbol mundial y agradecido por el aliento permanente de la gente, por recordar a un gran presidente como fue Antonio Vespuccio Liberti, tal un cual. hombre con una gran visión, y también recordar a un hombre que nos enseñó el ABC del fútbol, como fue don Renato Cesarini, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día se cumplió un aniversario del fallecimiento de Renato, que después de aquel fallido, de aquella fallida final contra su Peñarol, Sí, que River lo perdió cuando estaba prácticamente ganado ese partido. Bueno, lo perdió en suplementario, pero sí, una, una, una fatalidad tal cual, ¿eh? sí, sí. Entonces, muy agradecido siempre con River porque en mi vida hubo un antes y un después de River, ¿no? Fui un jugador mucho más completo en esos 5 años que estuve en River y además, como digo, los ambientes en los que uno juega en el fútbol argentino son únicos, ¿no? Mire usted. Y bueno, usted no pudo participar del Mundial del 66 para Uruguay porque estaba en River No, precisamente. sí, y todavía no había tantos llamados a los jugadores que estaban en el exterior, ¿no? Claro, claro, una modalidad de la época. Sí, Bueno, pero sí, sí fue mundialista en 1970, justamente en México. en México sí, quedamos en el cuarto lugar, que fue una gran posición porque en el primer partido que fue contra Israel perdimos a nuestro mejor jugador que era Pedro Rocha, ¿no? Me Entonces acuerdo, nuestras posibilidades disminuyeron muchísimo. sí, 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 tuvieron una performance muy casi exitosa con aquel gol de Espárrago, que había un relator uruguayo que dijo que el centro Cubilla lo tiró desde atrás de los fotógrafos. ¿Se acuerda que decían eso? Pero la pelota creo que ni había salido. Muy bueno, muy bueno. No, Este, y fíjese Jorge, que se festejó mucho siempre el torneo el último cuarto puesto de Uruguay que fue en Corea, ¿no? Creo. claro, 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 Pero, porque el nuestro, el de México y el cuarto puerto en Suiza no tuvo tanto eco como ese que tuvo en Corea y también fuimos cuarto puesto, ¿no? sí, sí, Lo que pasa es que para el uruguayo salir cuarto y salir segundo es lo peor que hay. claro, y sí, para cualquiera que tenga el éxito que tuvo la historia del fútbol uruguayo después de tantos Claro, torneos claro. ganados, ¿no? Sí, Sí, no, pero pero yo recuerdo que en México había equipos buenísimos, mucho mejor que el nuestro, y sin embargo no quedaron en los primeros 4 lugares, ¿no? Además, nos enfrentamos al mejor Brasil de la historia. sí, claro. Y le empezaron ganándole a Brasil, 1-0. Bueno, después, Una, como le uno a decimos cero, sí. nosotros, los negros Y cuando se enojaron. sí, así es.
Sí, sí, una Grandes cosa. recuerdos. Y bueno, pero y también recuerdo aquel partido con Alemania que Uruguay no mereció perderlo, que erraron muchos goles Ah, y que pudieron haber por el salido tercer tercero puesto. por el tercer puesto, sí, sí. Y usted Sí, tuvo por una el tercer puesto, brillante. sí. Escúcheme, Roberto, y de ahí usted después sigue jugando en algún otro lugar. ¿Hasta cuándo militó en Peñarol? Y, en el año 72 ya me vine a México porque estaba dirigiendo un equipo el que fue nuestro entrenador en el Mundial de 70, Juan Eduardo Jover, que además él era cordobés, ¿no? No Ajá, sé si recuerda. sí, sí, claro. Sí, Él argentino. fue él fue el que me trajo aquí a México. Entonces estuve un año con el San Luis Potosí y después terminé ya 2 años más con el Deportivo Toluca y ahí ganamos de vuelta un campeonato, ¿no? Pero como entrenador. No como jugador. Ah, perdón, perdón, yo había entendido que usted jugando, usted, o sea que jugó hasta el año 74. No, jugué hasta el año 76, 76. Mire usted. pero en la temporada 73-74 ganamos el campeonato con el Deportivo Toluca, con un entrenador uruguayo, Ricardo de León, que estuvo dirigiendo ahí en Argentina a Rosario Central. Tal cual, sí, 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 sí. Sí, que había salido campeón con Defensor en Uruguay también. Efectiva, él mismo. Mire usted. Un hombre también con gran historia. Seguramente, sí. Bueno, pero hablamos de su historia, Roberto, que para muchas, le voy a hacer una pregunta de la cual tengo una duda. ¿Alguna vez usted tuvo una expulsión? No, no, nunca me expulsaron. Tuve suerte. No, pero no, no, ¿sabe por qué me refiero? Porque usted es una persona correctísima y bueno, pero puede Sí, suceder a veces una mano o alguna jugada, claro. pero nunca lo expulsaron. No era, creo que no eran tan estrictos antes los árbitros como ahora, ¿no? Puede ser, pero de su corrección se habló siempre muchísimo. Sí, sí, ahí Había estábamos. otro jugador en mi recuerdo que también era muy correcto y que nunca fue expulsado, que fue el brasileño Yalma Santos. Y yo creo que Yalma Ah, ya más Santos santo, sí. y Roberto Matosas están en la historia como los futbolistas más correctos de todos los tiempos. Sí, sí, Bueno, me atrevo a bueno. decir esto y usted lo corrobora porque yo no tenía el dato que a lo mejor alguna vez le hubiese sucedido. Y lástima que no nos tocó ganar un campeonato con el Plan River. Sí, sí, tantas veces que por una cosa u Ya, otra. sí, sí. Qué lástima. Pero bueno, así es la historia. Bueno, y ahora usted, cuénteme, ¿usted está haciendo alguna actividad en México? Sí, fíjese Jorge que acá cuando fui entrenador de niños y después de jóvenes, también de profesionales, este, encontré aquí un hombre que me cambió la vida porque él era un gran educador. El primer equipo que yo dirigí en México fue en la ciudad de Querétaro, que está en el centro del país, un equipo que había ascendido de la segunda división a la primera. Fue el primer equipo que yo dirigí y ahí conocí a este hombre, un gran educador, que estaba haciendo un programa para niños desde tercero de kinder hasta último año preparatoria, para ver de qué manera desarrollaban las habilidades de pensamiento, es decir, de qué manera ampliar nuestra inteligencia. Me interesó mucho este punto de vista. Hablé con él y me empezó a explicar de qué se trataba. Y hubo algo que me encantó y que después yo lo utilicé como entrenador. Él siempre comentaba que el niño desde que está en primaria tiene que saber 3 cosas. Primero, tiene que aprender a relajarse, porque el cerebro oxigenado funciona mejor. Tiene que aprender de qué manera trabaja el cerebro para visualizar, para programarse diariamente para cualquier actividad. El cerebro eh, tiene 2 particularidades. Una, tiene dirección. ¿Y cómo se la damos? A través de imágenes. Todos nosotros
Antes de hacer algo, formamos una imagen de ese algo y el cerebro buscará repetir la imagen que yo grabé. ¿Por qué? Porque el cerebro no reconoce lo real del imaginario y me va a estar con que yo he grabado. Y tercero, decía este hombre, al niño hay que enseñarle de qué manera se tiene que hablar a sí mismo. Y eso para mí, Jorge, fue fantástico porque yo dije, bueno, y si esto que este hombre hace en primaria, yo lo hago con los futbolistas, es decir, antes del entrenamiento, relajación. Cuando está relajándose, visualizar, programarse para cómo quieren que sea el entrenamiento. Y tercero, de qué manera tiene uno que hablarse para jugar a favor de uno, sociedad anónima. Porque normalmente cuando uno se equivoca, no se habla bien la mayoría de las veces. Entonces, se me hizo una idea fantástica, la empecé a implementar, creo que fui el único entrenador que ha hecho eso. No gané ningún campeonato, como entrenador, pero dejé una semilla plantada de por vida. ¿Cuántos futbolistas hoy en día necesitan este tipo de entrenamiento para tener el rendimiento que todos aspiran? ¿Verdad, Jorge? Muy bien. Viri, nos ha dado una clase de concentración y de aprendizaje. Muchas gracias por esto también, Roberto. Bárbaro. Encantado, Jorge. Por eso Este, estoy dedicado a eso y también me he dedicado a lo que es el coaching. El ajá, coaching es el lenguaje universal del cambio y del aprendizaje. tal cual. Entonces, trabajo mucho con niños que juegan tenis o que juegan golf o cualquier deporte para enseñarles de qué manera se tienen que preparar mentalmente y además todo esto que yo aprendí que tiene que ver con la educación, lo he estado implementando en estos años que ya llevo trabajando con ellos, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, no Roberto todos los Matosas. futbolistas, no todos los futbolistas necesitan entrenamiento de fortaleza mental. Hay algunos que ya son, pero en todos los equipos debe haber 3 o 4 que puede ser que a través de este entrenamiento mejoren. Y si esos 3 o 4 en un plantel mejoran, el rendimiento puede ser diferente a nivel equipo, ¿verdad? Lógicamente, definitivamente. Una gran clase nos ha dado también de cómo formar un mejor grupo y hacer un mejor equipo. Sí, y sobre todo, hay algo que el hombre necesita permanentemente, que es aprendizaje. Y cuando uno está dispuesto a aprender, quiere decir que es humilde, que hay espacio para seguir mejorando. Hola queridos amigos, muy buen día a los oyentes de este prestigioso programa, conducido por el gran amigo Jorge Martí, para unirme realmente a un merecido homenaje a quien fue un hombre distinto en las épocas en que yo integré el equipo de River Plate, que fue entre los años 1966 y 1967. Me estoy refiriendo al inefable Roberto Matosas. Sé que, bueno, estarán rindiéndole un homenaje al cual no quiero dejar de participar y adherir, porque para mí la llegada a River, un club extraordinario, el mejor club, no sé si solamente de Sudamérica, de Norteamérica y del mundo entero. Fue un orgullo, una satisfacción. Fueron 2 años de mi vida muy felices. Siempre me quedó esa vacuna que le queda a todos aquellos que pueden jugar en River, vestir la camiseta de la franja roja. La nuestra era una camisa de piqué que usaron los grandes, que usó Pedernera, que usó Moreno, que usó Lustol, que usó, bueno, en fin, todos esos grandes como Walter Gómez. Y yo tuve la fortuna de jugar con uno de ellos, que fue Amadeo Carrizo, mire usted los años que hace de esto.
Y quiero rendirle el homenaje a este hombre cabal, este hombre digno, este excelentísimo jugador que fue Roberto Matosas. ¿Por qué? Y bueno, porque mi paso por River fue un regalo que me dio la vida, poder estar en ese club. Y hoy que le hacen este homenaje, quiero volver a revivir, a rememorar todo aquello que me hizo tan feliz. Y no puedo olvidarme de compañeros como Juan Carlos Guzmán, Carrizo, Matosas, Onega Hermindo, Onega Daniel, el indio Jorge Solari, el nene Sarnari, Loay, Sacudilla, el mono más, no sé si ya lo repetí, pero como ya soy grande la repetición no importa, ustedes lo entenderán. Así que bueno, es simplemente para adherirme a ese homenaje, porque son cosas de la vida que no se olvidan. Como decía Roberto en algún momento, uno puede olvidarse del gol, puede olvidarse del partido, pero de los compañeros jamás. Y yo conservo desde aquella época ese regalo que fue para mí vestir la hermosísima y gloriosa campaña que hicimos y vestir esa camiseta de River. Un fuerte abrazo para Roberto, otro para Jorge y uno muy grande para la audiencia. Hasta siempre y no afloje nunca, River, que sos lo mejor. Y para concluir este maravilloso relato que nos acercaron este notable jugador y también su compañero, vamos a contar una historia de cancha que tiene que ver con el invitado del día de la fecha. Nos lo dijo un delantero de River, compañero de él en alguna oportunidad, que jugaba River un clásico contra Boca Junior. Matosas estaba ahí en el círculo central para dar el puntapié inicial para comenzar el partido. Y enfrente estaba el Beto Menéndez, aquel atorrante de Barracas que hablaba de costado, que allé, tres veces que allé, o de Querusa a la Merluza. Y como Roberto Matosas estaba con su camisa abrochada hasta arriba, con una prolijidad exultante que siempre lo caracterizaba, el Beto Menéndez le dice en un tono de sorna: pero escúchame, Matosa, ¿por qué no te pones una corbata también para empezar el partido? Y este muchacho no pudo aguantar la risa, se tapó la boca porque le tenía un inmenso respeto a este muchacho un tanto mayor que estaba jugando a su lado. Y esa es una historia de este gran caballero del deporte que fue Roberto Matosas. Y fue así nuestra última, y para despedirnos de esta jornada, Historias de Cancha.